intuíamos, desde la distancia, desde la lejanía, que en el Paris Saint-Germain es un club en el que pasan cosas muy raras. Es un club en el que pasan cosas muy turbias y que está dirigido por un presidente, Nasser Al-Khelaifi, que es una persona ajena completamente a ningún tipo de escrúpulos. Bueno, pues en este vídeo nos vamos a hacer eco de una publicación del medio Blast en Francia en el que da fe de todo esto. Da fe de las prácticas oscuras, mafiosas del Paris Saint-Germain y de su presidente Nasser Al-Khelaifi para con los jugadores de su plantilla y cómo en concreto Kylian Mbappé, con datos muy concretos, datos muy reveladores, fue vejado, presionado, extorsionado, intimidado para intentar que renovase con el Paris Saint-Germain y cómo le han hecho la vida imposible hasta el último día de su contrato. Yo la verdad que lo que vas a ver en este vídeo, lo que vamos a leer del artículo de Blast, es de lo más fuerte que he visto en toda mi vida. Vamos a ello. Hola amigos, amigas de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un monográfico que vamos a hacer de Kylian Mbappé después de que el medio Blast en Francia publicara lo que me parece a mí un absoluto bombazo de artículo donde revela las artes oscuras, las prácticas mafiosas que realizan el Paris Saint-Germain y su presidente Nasser Al-Khelaifi para con determinados jugadores. En este caso nos vamos a centrar en la figura de Kylian Mbappé, pero en el artículo aparecen otros nombres también, como Marco Verratti, como Adrien Rabiot, lo que da a entender que estas son unas prácticas recurrentes por parte del Paris Saint-Germain. Y el artículo, de verdad, da datos muy concretos, da datos muy particulares de lo que han sucedido en los últimos 3 o 4 años de vida de Kylian Mbappé en ese club. Todos lo intuíamos, ¿no? Todos intuíamos, teníamos la sospecha de que ahí pasaban cosas raras en ese club. Bueno, pues con este artículo que te voy a leer a continuación queda completamente verificado, completamente documentado, pues todo lo que está dispuesto a hacer el Paris Saint-Germain y su presidente Nasser Al-Khelaifi, pues para salirse con la suya, ¿no? Para hacerle la vida imposible a sus jugadores con tal de que acaben renovando un contrato. Venga, y empezamos. Un fin de contrato, 2 bandos, 2 versiones. Según el relato oficial, entre la dirección del PSG y su exjugador, el trapo arde desde que el segundo anunció su marcha al Real Madrid. En la operación, el club parisino esperaba recuperar un mínimo de 180 millones de euros vía una ampliación de su contrato, acompañada de una cláusula que el jugador y sus asesores se habrían negado a firmar. En su defecto, el Paris Saint-Germain contaba con una condonación de salarios y bonificaciones de importe equivalente. Enfrente, la estrella y sus abogados acababan de ordenar a su empleador, a Nasser Al-Khelaifi, que le pague sus salarios de abril, mayo y junio, así como las primas correspondientes. En total, según el equipo que lo reveló el 21 de junio, la incorporación representa la friolera de 100 millones de euros. Este requerimiento fue enviado a la Liga de Fútbol Profesional. El campo de Mbappé, basándose en el artículo 259 de la Carta de Fútbol Profesional, que establece que los clubes deben pagar los salarios a los jugadores bajo contrato a más tardar el último día de cada mes. Esto es lo más reciente que hemos vivido, es decir, desde que Kylian Mbappé comunicó al Paris Saint-Germain que no pretendía prolongar su contrato, que no iba a continuar más allá de esta temporada, el Paris Saint-Germain decidió de manera unilateral y de manera ilegal, como estamos viendo según el artículo 259, pues decidió dejarle de pagar. Suspendió todo tipo de sueldo, todo tipo de prima que tenía acordada, todo tipo de bonificación, absolutamente todo, cuando es completamente ilegal, porque es un tema que tú tienes firmado, es un contrato que está firmado, y lo que está firmado es ley, tienes que cumplirlo, si no, no haberlo firmado. Continuamos, Love Story, bonificaciones a reembolsar y retrasos salariales. Un pequeño flashback. En verano de 2023, la estrella de la selección francesa informó a su presidente Nasser Al-Khelaifi que no ejercería la opción de un año más de contrato. La respuesta no se hizo esperar. El aspirante al Balón de Oro es excluido de los entrenamientos del equipo profesional, no está incluido en la gira del equipo de Japón y se incorpora al Loft. En el lenguaje futbolístico es el grupo de jugadores no deseados en un club que entrenan juntos, mantenidos separados del grupo. Un plan destinado a animarles a buscar otro empleador, invitarles a rescindir ellos mismos su contrato, y una práctica denunciada repetidamente por los sindicatos de jugadores, más que limitada en materia de legislación laboral. Recordemos que esto fue lo que ocurrió la temporada pasada. Kylian Mbappé, cuando comunicó que no iba a hacer efectivo ese +1, porque recordemos que la renovación de Kylian Mbappé es un 2+1, ese +1 no lo iba a hacer efectivo, ¿qué hizo el Paris Saint-Germain? Apartarlo del primer equipo, una práctica de nuevo completamente ilegal, y dejarlo mantenido en el grupo conocido como el Loft, que son el grupo de jugadores a los que el club les invita a buscar una salida, pero que los mantiene entrenando en campos de entrenamiento aparte, en instalaciones aparte, en horarios diferentes que el resto de la plantilla. En fin, empiezan a hacerte con una especie de bullying para decirte aquello de, oye,
vete buscándote un equipo que si no vas a continuar con nosotros, aquí no pintas absolutamente nada. Para preservar su futuro deportivo y calmar el ambiente, Mbappé finalmente acepta renunciar a alguna de sus bonificaciones, de todos modos por casi 80 millones de euros. A mediados de agosto de 2023, el jugador fue reintegrado al grupo profesional. Según indiscreciones recogidas por Blast, confirmadas por el team, este famoso bono será objeto de un extraño tratamiento. Inicialmente se le paga esta considerable suma antes de que el club solicite a su jugador que se la reembolse. Peor aún, desde el anuncio a sus dirigentes en febrero pasado de que iba a dejar el club, el capitán parisino simplemente ya no ha cobrado. Nuestros compañeros del diario deportivo sitúan los primeros retrasos en los pagos de abril. Este episodio, en un claro incumplimiento de las obligaciones del Paris Saint-Germain, tiene precedentes. En septiembre de 2022, justo después de la prórroga de su contrato, ya se había producido un retraso en el pago. O sea, y para que entendamos, el PSG mantuvo esa medida de presión la temporada pasada sobre Kylian Mbappé, lo mantuvo apartado con el resto de sus compañeros, entrenando en este grupo del Loft, y Mbappé tuvo que renunciar a esos 80 millones de euros a modo de bonificación que el PSG ya le había ingresado, o sea, tenía que devolver ese ingreso para poder volver a ser reinsertado en el grupo, para que volviera a contar de cara a la próxima temporada. Una medida a todas luces ilegal y que por supuesto es una medida de presión. El artículo continúa diciendo que es la presión, es cuando te pagan los salarios tarde, cuando intentan presionarte para que firmes una enmienda y registres revisiones de lo que deberías recibir en términos de bonificaciones. Enumera un testigo detrás de las escenas de las negociaciones entre el jugador y el club. Toda una serie de cosas que acaban afectándote psicológicamente. Estamos hablando de una estrella que se gana muy bien la vida, por supuesto, pero Kylian sigue siendo un ser humano. Todo esto significa que sus actuaciones obviamente podrían haberse visto afectadas. ¿Te imaginas métodos similares en otro sector? Creó un punto de no retorno. O sea, fíjate cómo aquí la cosa ya empezó a torcerse y de qué manera entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé. Y todo empezó a torcerse cuando Kylian Mbappé simplemente dijo que no iba a cumplir ese +1, iba a cumplir lo firmado, iba a cumplir con lo establecido, y el Paris Saint-Germain empieza a tirar de todo tipo de argucias, de todo tipo de tequemanejes para hacerle la vida imposible a Kylian Mbappé. Tanto es así que Kylian Mbappé tiene que devolver esa bonificación de 80 millones de euros para volver a ser reinsertado en el grupo. Como podemos ver, a partir de aquí es donde Nasser Al-Khelaifi toma las riendas y dice: ¿que no vas a continuar en el Paris Saint-Germain? Pues a partir de ahora prepárate, Kylian, porque te vamos a hacer la vida imposible. Y espérate, porque esto no es nada. A partir de ahora es cuando la cosa se empieza a poner mucho más calentita. Vida pública, vida privada en el Paris Saint-Germain. La fea historia podría terminar ahí, a resolver entre abogados. Pero el fútbol es un mundo aparte. El PSG es un club especial y Al-Khelaifi un personaje tan protegido como resentido, como revelan las investigaciones de Blast. Todas estas acciones por las que se puede criticar al Paris Saint-Germain están muy ligadas a las emociones de su presidente. Ciertamente hay un poco de estrategia. Tampoco digamos que es una empresa cuidadosamente planificada para dañar psicológicamente a una persona. En realidad, estas son más bien reacciones instintivas de Nasser. Tomará decisiones que, a través de sus colaboradores, pueden perjudicar a una persona a nivel deportivo y psicológico. O sea, ya te está contando que no es tanto el Paris Saint-Germain en sí, como sí la mano que opera, la mano que dirige el Paris Saint-Germain, que es Nasser Al-Khelaifi, que está a tipo de tirar de todo tipo de acciones fraudulentas, mafiosas, de argucias, para hacerle la vida imposible a un jugador y ejercer incluso presión psicológica. Y como dentro del club, y esto es muy importante lo que te voy a decir, tiene brazos ejecutores, tienes personas dentro del club que actúan en nombre de Nasser Al-Khelaifi, pero para no dañar su imagen son ellos, ¿no?, los que hacen este tipo de acciones. Esto es importante porque a partir de ahora va a salir el nombre de una persona muy vinculada al Paris Saint-Germain y a las artes oscuras de Nasser Al-Khelaifi. El club vigila a los jugadores. No es ningún secreto que el club vigila a sus jugadores y su vida privada, e incluso lo utiliza para presionarlos, afirma este testigo entre bastidores en París. En este caso judicial con múltiples ramificaciones, la justicia descubrió que el club pagó a un proveedor de servicios privados, un ejército digital, para criticar a ciertos jugadores demasiado indóciles, profesar la buena palabra del presidente y apagar las críticas, como revela Mediapart. Dos hombres en particular fueron el objetivo: Kylian Mbappé y Adrien Rabiot. Cuando eres un joven jugador francés con talento, tienes la impresión de que no puedes dejar el Paris Saint-Germain. Ese fue el caso de Adrien, que había sido condenado al ostracismo, y este fue el caso también de Kylian Mbappé. O sea, el Paris Saint-Germain contrató empresas de carácter digital destinadas a
dirigir la opinión pública para que hablasen bien de la figura del presidente de Nasser Al-Khelaifi y hablasen mal de jugadores como Adrien Rabiot o Kylian Mbappé, en plan, qué malos son que quieren abandonar el Paris Saint-Germain para continuar su carrera en otro sitio. Alabar la figura del presidente y despreciar la figura de los jugadores. Un episodio doloroso. Según nuestras fuentes, Kylian Mbappé y su entorno habría sufrido una campaña de rumores que transmitía ciertos hechos que solo podrían ser conocidos por un número muy reducido de familiares, asesorado por sus padres y un abogado especialista. El jugador, sin agente, como varios de sus compañeros del fútbol, siempre ha protegido ferozmente su privacidad. A mediados de mayo, sin embargo, la información de que un reconocido y respetado escritor estaba preparando un artículo sobre la vida privada del jugador en un importante medio de comunicación anglosajón viajó entre bastidores del mundo del fútbol. El periodista describe un hecho personal y doloroso en la vida del joven jugador. No hay nada ilegal, ningún cadáver en el armario, confirmó a Blast el entorno del jugador. Es algo que puede suceder y muy poca gente lo sabía. Uno de ellos, un íntimo de Nasser Al-Khelaifi, considerado su personal de mantenimiento, responsable de acompañar a los jugadores y su séquito, Bouabdellah, conocido como Bob Besedik. ¿Recuerdas que antes te he mencionado cómo dentro del club hay empleados que se dedican a hacer este tipo de cosas para Nasser Al-Khelaifi, para no quemar la imagen de Nasser Al-Khelaifi? Pues llegamos a este nombre que es muy importante en esta historia, que es Bob Besedik. ¿Quién es Bob Besedik? Bueno, pues Bob Besedik es este hombre que te pongo en pantalla, como puedes ver ahí detrás de Leo Messi, dentro del círculo rojo. También lo puedes ver aquí con Nasser Al-Khelaifi, entiendo que en el Parque de los Príncipes, o también, por ejemplo, aquí con otro empleado dentro del Paris Saint-Germain. Bob Besedik, y como publica el propio artículo de Blast, es el director de atención al jugador y a la familia, es decir, una especie de mayordomo dentro de lo que es el Paris Saint-Germain. Digamos que le consigue a los jugadores cuando tienen algún tipo de petición, algún tipo de problema, como puede ser, hey, consígueme una reserva en este restaurante de moda, consígueme una cita con esta tal persona, consígueme este reloj de ultralujo que no está a la venta. En definitiva, soluciona problemas a los futbolistas. Y este es un nombre muy importante porque a partir de un encontronazo entre el clan Mbappé y este Bob Besedik es cuando empiezan las filtraciones a la prensa de la vida privada de Kylian Mbappé. 1.000 euros para el Sherpa Nak. En la gestión de la crisis personal que tuvo que afrontar Kylian Mbappé, el hombre jugó un papel particular, este Bob Besedik. Después de ayudarle discretamente a resolver un asunto privado relacionado con su tratamiento en el hospital americano Neuilly, el indispensable Bob Besedik pidió un préstamo al jugador para financiar un proyecto personal. No hay certeza sobre el importe del préstamo, pero podría ser de 100.000 euros, según varias fuentes concordantes. O sea, es como que Bob te echó una mano a solucionarte un tema, el mayordomo que tiene el Paris Saint-Germain, y luego a cambio de ese favor que te ha hecho, te pide que le prestes 100.000 eurillos de nada para un tema suyo personal, que no ha trascendido en qué era, pero la cantidad está ahí, a lo que el artículo, y como bien dice, añade cierta presión. Es como que se enrarece el ambiente. Tú eres un empleado del club que estás destinado a facilitarme la vida y los problemas que yo pueda tener, sin embargo, después de hacerme estos favores, es como que tú me pides dinero a mí, pero tú no eres un empleado del Paris Saint-Germain. ¿En qué quedamos? El dispositivo entre intrusión de Mbappé. Evidentemente, la familia Mbappé siempre ha sido consciente de esta debilidad. Según nuestra información, organizó su propia seguridad independientemente de los medios y el apoyo del Paris Saint-Germain, utilizando sus propios fondos para protegerse de las intrusiones del PSG y de su presidente. Llamó a guardaespaldas permanentemente presentes en la casa del jugador y en la de sus padres. El astro del fútbol francés tampoco viaja sin su escolta. Personas de confianza lo acompañan durante las veladas o en los restaurantes. Bajo el atento control de su madre, Faysa Lamari, guardiana de sus intereses, existía el deseo por parte de Faysa de tener un entorno protector, independiente del PSG. En defecto, o el ratoncito de este sistema fue Bob Besedik. Según la información reportada a Blast, allegados al jugador consideran que Besedik estaría en el origen de la revelación del informe sobre su vida privada. El agente, por su parte, niega cualquier tipo de implicación. Unos días después de este episodio, en su cuenta de Instagram, publicó excepcionalmente una foto agradeciendo al jugador por regalarle una camiseta. Como podemos ver, y a partir de ese desagradable episodio entre el clan Mbappé y Bob Besedik, bueno, pues Faysa Lamari toma la decisión de incluso contratar seguridad privada ajena de la del Paris Saint-Germain, porque entendían que este Bob Besedik era una especie de caballo de Troya que se estaba ganando la confianza de los Mbappé para luego poder extorsionarlo, para luego poder filtrar a la prensa y, en fin, a resumidas cuentas, tener temas con los que presionarle, tener temas con los que extorsionarles. Bueno, pues un artículo
artículo es más extenso, he querido recuperar estas partes, pero bueno, como puedes ver, un artículo absolutamente brutal, un artículo demoledor, donde de nuevo, una vez más, da a las claras, ¿no? Deja pues muy evidente las artes que allí se practican, no solo con Kylian Mbappé, aparece en el artículo también el nombre de Adrien Rabiot, aparece por ahí también Marco Verratti, y ahora se entiende un poco más cómo después de desligarse por completo del Paris Saint-Germain, a Kylian Mbappé se le ha dibujado una sonrisa en la cara, ¿no? Porque parece que al fin se siente completamente liberado. Ahora está de nuevo en este pleito entre agentes, abogados y demás, pidiéndole de nuevo recuperar ese dinero que por ende le corresponde, está firmado, así que entiendo que Mbappé acabará ganando este pleito, acabará ganando este juicio. Veremos a ver en qué acaba todo este tema, pero repito, madre mía, qué club el Paris Saint-Germain. Si yo fuera futbolista, yo me pensaba 2 y 3 veces antes de meterme en ese club por las cosas que allí se practican, como podéis ver. En fin, amigos y amigas, tremendo documento gráfico. Enhorabuena a los compañeros de Blast por este tremendo artículo. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo.